¿Escuchan? Sí, Silvia, adelante. Muy bien. Buenas noches. Vamos a hablar sobre el tema Nuevo Amanecer. Es una conferencia para el Grupo Internacional Rosa Cruz, Silvia Madabuitrón, del 30 de mayo. La evolución. Todos los seres humanos somos espíritus que hemos empezado nuestra evolución por diferentes periodos, en lo que se llama la involución, periodo de Saturno, periodo solar, periodo lunar, periodo terrestre, en el cual estamos este momento para de ahí iniciar el proceso de evolución en los periodos de Júpiter, Venus, Vulcano. Todos estos periodos se trabajan a través de diferentes mundos. El mundo físico en el que nos encontramos este momento y está dividido en dos regiones, la región química, la región etérica, el mundo del deseo, el mundo del pensamiento con sus regiones del pensamiento concreto y del pensamiento abstracto. Estos tres mundos son los que están siendo ocupados por los espíritus virginales que somos nosotros. A continuación hay otros mundos, que es el mundo del espíritu de vida, el mundo del espíritu divino, el mundo de los espíritus virginales donde iniciamos el proceso, el mundo de Dios. Estos periodos se ha ido haciendo, descendiendo desde el mundo del espíritu divino en el periodo de Saturno, seguimos en el periodo solar y como ustedes observarán, cada uno de estos periodos se va haciendo en revoluciones. Son 7 revoluciones y en cada uno de estos vamos descendiendo a través de los diferentes mundos hasta estar en el mundo físico. La región química, la más baja en la cual el ser humano está. Y luego en el ascenso, igual. Cada periodo se hace en 7 revoluciones, pero también tenemos en cada uno de los periodos los globos A, B, C, D, E, F, G. Y en cada uno de los globos tenemos que dar 7 vueltas. Este momento nos encontramos en el globo D del período terrestre en el mundo físico. ¿Para qué es todo este desarrollo? Para alcanzar diferentes grados de conciencia. En el período de Saturno teníamos una conciencia de trance profundo, similar al que tienen los minerales actuales. Luego pasamos al período solar, en el cual nuestra conciencia fue de sueños sin ensueños, como similar a lo que están los vegetales actuales. En el período lunar, nuestra conciencia fue de sueño con ensueños, similar a la conciencia de los animales actuales. En el período terrestre empezamos a tener la conciencia del yo. Con esa conciencia tenemos que hacer el esfuerzo de empezar a hacer las cosas de manera correcta que nos permita evolucionar a los siguientes periodos, que son el periodo de Júpiter, en el cual desarrollaremos la supraconciencia. En el periodo de Venus y en el periodo de Vulcano, las conciencias son tan elevadas que no tenemos nociones para poder entender lo que serán esas conciencias. Vamos a analizar el actual periodo, el terrestre, con lo que nosotros estamos pasando este momento. Hemos dado la vuelta 3 veces, o sea, 3 revoluciones, y estamos en la cuarta revolución. En la mitad de la cuarta revolución hemos pasado por los globos A, B, C. Estamos en el globo D, en la región química. En este globo se va realizando por épocas y es lo que la ciencia conoce actualmente. Sabe cómo ha empezado la evolución del sistema solar.
Y las épocas son polar, hiperbórea, lemúrica, Atlante, Aria, las es la que estamos actualmente. Luego seguiremos en la Nueva Galilea, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor, y al terminarse la Nueva Galilea, pasaremos a una época que es la sin nombre. Analizando un poco la época Atlante, es la época en que vivíamos bajo el agua y duró aproximadamente 25 millones de años. Y alrededor de los 16 millones de años es cuando dieron la mente a la mayoría de los seres humanos que estábamos allí. Y desde ese momento empezamos a desarrollar el pensamiento y somos conscientes de nuestros actos. Al terminarse la época Atlante, vino una situación, la época Aria. Pero para iniciar esa época Aria, ¿qué pasó? Vino el diluvio. Y Jehová le ordenó a Noé que construyera un arca en la cual se unió toda su familia y con los animales de par en par. Dentro del arca aguantaron, de acuerdo a la Biblia, 40 días. Este diluvio físicamente duró alrededor de 1 millón de años. ¿Y por qué la Biblia dice 40 días? Porque 40 días quiere decir un una época de prueba para toda la humanidad. Al terminarse el diluvio, apareció un arco iris, y esa fue la promesa de Jehová. Fue un nuevo amanecer, porque salimos del agua y empezamos a vivir en lo que vivimos actualmente, respirando el aire. Y le dijo que mientras exista vida, que el arco iris será señas del nuevo amanecer. Seguimos entonces en la época aria trabajando en el mundo y el arco iris está formado de 7 colores. Esos 7 colores los vamos expresando en 7 situaciones en la vida. Por ejemplo, 7 días de la creación, 7 épocas, 7 días de la semana, los 7 grandes rishis que fueron los primeros que empezaron a trabajar con la humanidad en la época aria, cuando se inició la época aria, 7 notas de una octava. De esta manera, estamos viendo que el número 7 es clave, porque también estamos en el mundo número 7. Isaac Newton en 1642 hizo una prueba. Mandó un rayo de luz a través de un prisma y vio que este prisma refractaba la luz en 7 colores. Y de esa manera la ciencia empezó a descubrir el espectro electromagnético, en el cual hay un campo visible que es el espectro de la luz. Y ahí están los 7 colores que nosotros conocemos. Todo esto se basa en las frecuencias. Y hay frecuencias que son más pequeñas que la de la luz y hay otras que son más altas. Las que conoce el ser humano y que maneja hasta ahora son los rayos gamma, pero ya más frecuencias más altas, el ser humano casi no puede manejar mucho porque ya son frecuencias que nos llevan a niveles espirituales. Dios es luz y de él emanan 7 rayos, los 7 rayos cósmicos, que son igual de diferentes colores. Estos rayos cósmicos son los que nos ayudan a tener una iluminación espiritual. Con esta iluminación espiritual, nosotros podemos preguntarnos, ¿y cómo entiendo si son rayos de luz, si son colores, cómo es que me ayuda en la
parte espiritual, pues bien, vamos a tratar de explicar un poco para ver cómo debemos llegar a un nuevo amanecer. Así tenemos el primer rayo, el rayo de la voluntad poder. Este rayo tiene el poder de la creación, es el poder de Dios, pero también es el poder de Dios Padre para la desintegración. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, se va desintegrando las partes del vital que están dañadas y después que viene la sanación, volvemos a tener salud. Debemos aprender a tener y desarrollar el poder de la voluntad, pero ¿cómo? Pensar correctamente y con amor. Este poder de la voluntad todavía no lo podemos hacer. ¿Por qué? Primero tenemos que aprender a pensar correctamente, pero con amor. Y Cristo vino a enseñarnos lo que es el amor, sabiduría, el amor a la humanidad. Y mientras no aprendamos eso, no podemos llegar al poder de la voluntad. Por eso Cristo dijo que Él era el camino hacia el Padre. El Padre tiene el poder de la voluntad. Entonces tenemos que primeramente aprender lo que es el amor de Cristo para poder pasar a la religión del Padre y aprender el poder de la voluntad. Sin embargo, vamos aprendiendo poco a poco, aprendiendo cómo, como decía, pensando y haciéndolo con amor. El segundo rayo es el amor sabiduría, es el amor de Cristo. El discípulo tiene que aprender a caminar hacia el amor verdadero que es Cristo. Y tenemos que ir por el camino saltando obstáculos y todo hasta llegar al amor sabiduría. Y nuestro Señor nos enseña que la base fundamental para llegar a ese amor es el servicio. Por eso dice, el que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. Por lo tanto, el servicio es el inicio del trabajo del discípulo para aprender a ser un verdadero cristiano. La sabiduría. Con la sabiduría tenemos que llegar al amor. Por eso es amor-sabiduría. ¿Y cómo llegamos con esto? Con el desarrollo del pensamiento, pasando por las diferentes etapas de desarrollo del pensamiento, que este momento la mayoría de la humanidad está en un 13% de desarrollo del pensamiento, como está demostrado por la ciencia. Cuando lleguemos a tener por lo menos un 75% de desarrollo, podremos empezar a hacerlo desde la intuición y con eso llegamos a la sabiduría, porque la intuición es pensar y amar. Por lo tanto, sabiduría es el conocimiento del amor o amor del conocimiento. El tercer rayo es la inteligencia activa. Esta inteligencia nos lleva hacia los poderes de la inspiración, la adoración y la gratitud. Por lo tanto, si estos son poderes que están esperando que nosotros los desarrollemos, debemos empezar a hacerlo, primeramente con la gratitud, aprendiendo a ser gratos con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios, agradeciendo incluso de cada día y de todo lo que nos pasa, circunstancias positivas y negativas, circunstancias que nos pueden causar dolor, pero debemos agradecer porque de esa situación salimos enriquecidos, porque aprendemos a corregir nuestros errores.
tenemos que seguir en el ritmo, el latido del corazón, que tiene un ritmo especial, igual el ritmo de la respiración. Estos ritmos nos llevan a la eficacia de la forma física. Por lo tanto, tenemos que nosotros aprender a tener ritmo en todo lo que hacemos. Somos desordenados, por eso es que vamos en un desequilibrio total en nuestras vidas. Pero si empezamos a practicar el ritmo, es decir, una constancia total en nuestros actos, vamos a ver que empezamos a tener un desarrollo espiritual, que es el ritmo de la vida. Y ese ritmo de la vida nos lleva a una simetría, a una belleza que está expresada en el número áureo. Para poder llegar a ese nivel, tenemos que empezar a pensar, pero con discernimiento. Es decir, darnos cuenta si es lógico o no y discernir si es correcto, si es bueno o malo, para de esa manera empezar a actuar de manera correcta. También tenemos el poder de la autoridad. Cuando tenemos un puesto de autoridad, debemos hacerlo con amor, con esa situación de que el que quiera ser el primero sea el último y el servidor de todos. Por lo tanto, el que tiene el poder de autoridad debe aprender a ponerse abajo, que todos los demás estén sobre él y hacer todo como una enseñanza con amor. Esa debe ser la autoridad. Y ahí tenemos el ejemplo de Cristo nuestro Señor, que tiene el poder de la autoridad y sin embargo vino y humildemente empezó a recorrer los caminos enseñándoles a los apóstoles que la autoridad está en aprender a servir, de tal manera que podamos darnos cuenta de que obras son amores, no buenas razones. Muchas veces queremos imponer la autoridad dando razones, tienes que hacer por tal razón, pero actuamos de manera diferente. Es decir, no somos coherentes, exigimos algo, pero actuamos de manera diferente. Cuando Max Gendel dice que la mejor forma de enseñar y de pedir cosas es por medio del ejemplo. Por lo tanto, tratemos de grabar en nuestro corazón que obras son amores. Y estas obras tienen que ser lo que nuestro Señor hacía, servir al humilde, servir al pobre, servir al necesitado. El rayo número 4, la armonía. La armonía tiene que expresarse como algo hermoso y la expresión superior de la armonía está en la Inmaculada Concepción. También debemos aprender a magnificar el bien. Y claro, esas son las metas, las aspiraciones que debemos tener. Y para poder llegar a esas aspiraciones tan elevadas, podemos empezar con actividades artísticas. Pero las artísticas, como dice, el arte es la expresión de la esencia espiritual. Ahora, el arte, dicen arte, pero la verdad es que se ha destruido completamente. Es la degeneración del arte lo que tenemos en su mayor parte. Pero si nosotros nos dedicamos a cultivar el arte tal como es la expresión del alma, pues empezaremos en verdad a desarrollar una armonía tan perfecta que podremos elevarnos a niveles inimaginables. Por lo tanto, la esperanza es el camino que tenemos que recorrer, siempre con la esperanza de poder llegar al lugar donde está la estrella más importante. Tenemos que aprender a volar para llegar a Cristo.
El rayo número 5. Este rayo nos está llevando al conocimiento concreto. El conocimiento concreto nos tiene que hacer entender que para iniciar ese conocimiento, el desarrollo de lo concreto, tiene que haber un compromiso. Y nosotros, como estudiantes de la fraternidad, debemos tener el compromiso de hacer el camino que nos indica la Fraternidad Rosacruz a través de las enseñanzas de Max Gentil. Elaborando un proyecto que debe ser un proyecto de vida. Y este proyecto de vida espiritual está fundamentado en dos ejercicios que Max Gentil nos enseña en base a lo que los hermanos mayores le indicaron. La concentración. Esta concentración se tiene que hacer el momento que nos despertamos, antes de abrir los ojos, relajarnos completamente y tratar de visualizar una imagen que ya la tenemos nosotros predeterminada y mantenerla constante por 5 minutos. Luego de 7 años de lograr tenerla por 5 minutos, podemos empezar a variar la imagen, sea que se abre, se cierra o cambiarle de colores, pero tengan toda la certeza que en menos de 7 años no se logra mantener una imagen por 7 minutos, por, s- perdón, por 5 minutos, cuando recién se está aprendiendo lo que es la concentración, porque nuestra mente es un caballo desbocado. Tenemos millones de pensamientos en un segundo y poder controlar eso nos lleva mucho tiempo. Pero la práctica hace el maestro y si somos constantes, vamos a lograr. Después de desarrollar la concentración por más de 7 años, van a ver que su mismo espíritu les ayuda a ir desarrollando el proceso de la meditación. Es decir, empiezan a ver la vida del objeto que están teniendo en la concentración y esa vida se empieza a conectar con la vida de todos los seres. Esa es la meditación más profunda que nosotros, como estudiantes de la fraternidad, debemos hacer, dejando que sea nuestro espíritu el que nos guíe en la meditación. Por lo tanto, el primer trabajo para la meditación es mínimo 7 años de practicar la concentración. Tenemos un proyecto maravilloso para empezar a practicarlo. En la noche tenemos la retrospección. Igual, nos recostamos y empezamos a analizar qué es lo que ha pasado en nuestra vida. Desde la noche, por ejemplo, el momento que dimos la cena a nuestros seres queridos, qué pasó en el trabajo, en la tarde, en la mañana, y qué pasó cuando nos despertamos, cuáles fueron nuestros primeros pensamientos y analizar ahí lo positivo y lo negativo de cada uno de nuestros actos, haciendo el proceso de analizar arrepentimiento, propósito, reparación, en la cual tenemos pedir perdón a Cristo por un error cometido, por un pecado, pedirnos perdón a nosotros, perdonarnos de corazón, porque Cristo ya nos perdonó antes de que naciéramos, Él ya nos perdonó. Pero nosotros no sabemos perdonarnos, por eso tenemos problemas. Y al perdonarnos podemos aprender la lección que vino con la situación que nos causó dolor, que fue para nosotros un problema, cuando en realidad no fue problema, fue una oportunidad de aprender a ser mejores. Luego tenemos que pedir perdón al ofendido y hacer una debida reparación, que en la Biblia dice con la misma vara que mides, serás medido. Por lo tanto, la reparación tiene que estar en el nivel del daño causado. De esta manera, vamos aprendiendo a tener un conocimiento concreto de todo lo que estamos viviendo en el mundo. Porque si Dios nos dio la mente
y tenemos el desarrollo del pensamiento, es para que con eso aprendamos cómo funcionan las leyes en la naturaleza y de esa manera podamos corregir el pensamiento que muchas veces es incorrecto, hasta que en algún momento vayamos de acuerdo a las leyes divinas. Por eso hay que iniciar con la mente concreta y esa es la observación. Si nosotros nos podemos ver, la observación que tenemos la mayoría de los seres humanos está apenas en un 20%. Por lo tanto, aprender a observar es base fundamental. Uno Una de las formas que podríamos utilizar para aprender a observar es entrar a una habitación y de una mirada ver lo que está. Luego salir y en una hoja anotar todas las cosas que hemos observado. Luego volver a ingresar en la habitación y ver si hemos anotado todas las cosas que estaban. Y vamos a darnos cuenta que nuestra observación es demasiado simple. Vemos lo evidente, pero no vemos todo lo que está. Los detalles pequeños no los observamos, los pasamos desapercibidos. Por lo tanto, si queremos aprender a tener el conocimiento concreto, empecemos aprendiendo a desarrollar la observación. Los científicos tienen un poder de observación muy grande, por eso llegan a niveles del conocimiento de las leyes para aprender a desarrollarlas y aplicarlas en la ciencia. ¿Y qué pasa con la mente superior? Pues si nosotros hacemos la observación, luego aprendemos a pensar, que es análisis, una reflexión y con discernimiento poder hacer una síntesis y ver qué es lógico y qué es ilógico para aplicar en nuestras vidas solo lo lógico y luego aplicar los valores tratando de ver qué es bueno y qué es malo, pues entonces aprenderemos en algún momento a tener conciencia de que todo, hasta nuestros pensamientos, tienen que ser desarrollados con amor y con creatividad. La epigénesis es una de las cosas fundamentales que tenemos que aprender a desarrollar. Y cuando lo envolvemos todo nuestro conocimiento con el amor y la creatividad, empezamos a desarrollar la intuición. Es decir, estamos haciendo el desarrollo de nuestra mente y de nuestro corazón. Con la intuición empieza el desarrollo de la mente superior. De tal manera que el discernimiento es fundamental para el proceso. Las actividades de armonía también tenemos que aplicarlas en nuestra vida. Y no nos olvidemos de una de las cosas fundamentales que nuestro Señor mandó, sanar al enfermo. Y para eso, en la fraternidad tenemos una oración especial, que son los servicios de curación. Eso debería ser parte fundamental de nuestra vida. Si conocemos, somos estudiantes de la fraternidad Rosa Cruz de Max Hendel, pues una cosa importante debe ser estar presente en los servicios. Los servicios de curación y los servicios de templo ayudan a desarrollar en nosotros el poder del amor para en algún momento ser auxiliares y poder ayudar y colaborar con los hermanos mayores en la sanación del mundo. Podemos iniciar con musicoterapia para nosotros. Seamos conscientes de qué pieza musical es la que nos hace falta para poder aprender a pensar. Y, por ejemplo, tenemos la Sinfonía número 40 de Mozart. Esa sinfonía ayuda para controlar nuestra mente, nuestro caballo desbocado y que el pensamiento empiece a desarrollarse. Por lo tanto, empecemos con eso, a escucharle esa pieza lo más continuamente posible.
Y luego otras piezas de música clásica, entre ellas podemos tener las piezas de Bach. El rayo número 6 es el rayo de la devoción y del idealismo. Siempre el idealismo tiene que ser una meta, tratar de volar lo más alto, así como Sagitario nos está enseñando que debemos lanzar la flecha lo más alto, hacia la estrella polar, la estrella más elevada que nos guía en la vida. Y de esa manera podemos llegar a plantar rosas hermosas en lugares inimaginables. Por lo tanto, el idealismo que dicen que es de locos es una realidad que debemos aplicar en nuestras vidas. Debemos aprender a tener la devoción a la verdad, esa búsqueda del conocimiento tiene que ser en base a buscar la verdad. Aplicar el cristianismo verdadero que es el que la Fraternidad Cruz nos está dando. Este cristianismo está fundamentado en lo que Cristo vino a enseñarnos. Y si ustedes analizan la base fundamental de la enseñanza de Cristo, está en servir a los demás. Eso es el inicio para después aprender lo que es el amor. Y claro, ese servicio siempre a los más humildes, a los necesitados, tanto enfermos como hambrientos. Tenemos cantidad de personas que necesitan y tenemos las guerras, por lo tanto debemos prepararnos para ver si llegamos al probacionismo y de esa manera poder entregarnos al servicio que nos reciban como auxiliares invisibles y poder colaborar también en otros países, en otros lugares. Pero si no hacemos en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro hogar, si no servimos ahí, ¿cómo queremos servir a lo grande? Pues empecemos a hacer las cosas pequeñas en lo que la vida nos está poniendo. Aprovechemos las oportunidades que la vida nos da, de tal manera que poco a poco aprendamos a desarrollar la solidaridad y empezar a ser conscientes que todos los seres humanos somos uno, uno en Cristo, y que el amor de Cristo es el que nos rodea y es el que nos debe unir a todos los seres humanos, sin importar razas ni credos. El rayo número 7, el rayo del orden y la organización. Para empezar con la orden y la organización, tenemos que aprender a sintonizarnos con los ritmos cósmicos. ¿Y cómo hacerlo? Pues empezando con el orden. Veamos cómo están las cosas en nuestra habitación. ¿Tenemos orden en nuestra habitación? ¿Tenemos orden en nuestra casa? ¿Tenemos orden en nuestra vida? Y luego aprendamos a organizar nuestro día, organizar nuestras actividades de trabajo, nuestras actividades de descanso. Todo tiene que empezar a ser con organización. De esa manera vamos aprendiendo a sintonizarnos con las leyes cósmicas. Y esa armonía en nuestras vidas empieza a regarse hacia los demás y empezamos a tener armonía en nuestros hogares, armonía en el trabajo, porque nosotros empezamos a hacer la velita que empieza a dar esa luz de armonía a los lugares a donde vamos. Con todo esto, empezamos a desarrollar dentro de nosotros una alquimia divina que va haciendo que todo cambie en nosotros y que desarrollemos el vestido de bodas y alcancemos la magia del amor, que es la única magia que debemos aspirar. Teniendo la magia del amor, pues empezaremos
un nuevo proceso, un nuevo arco iris que empezó en Piscis, que estamos en este momento. Ese arco iris nos llevará a un tesoro maravilloso, a un nuevo amanecer que está aquí a la vuelta, nos está esperando en la puerta. Y ese nuevo amanecer es Acuario, Acuario en el cual Cristo nuestro Señor es el que reinará completamente. Y por lo tanto, la única religión que estará ahí es la religión cristiana. Y la religión cristiana verdadera es justamente la religión que estamos aprendiendo con la fraternidad. Por lo tanto, el conocimiento de la fraternidad Rosacruz es el inicio del cristianismo verdadero. Que el nuevo amanecer que nos está esperando sea la esperanza que todos nosotros tenemos y que nos preparemos para llegar a ser los servidores de Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por haber compartido con nosotros esta nueva conferencia titulada El Nuevo Amanecer. Muchas gracias, Silvia. No sé si habrá alguien que quisiera hacerle alguna pregunta, Silvia. Gracias por las palabras que me están mandando, los mensajes. Pero si tienen alguna pregunta, bueno, espero haberlo hecho de manera clara, que por eso no hay preguntas. Gracias. Creo, Silvia, que todos estamos todavía masticando tu conferencia porque ha estado muy nutrida, muy nutritiva y realmente hemos disfrutado de tu conferencia. Así que yo te agradezco, Silvia, enormemente esta conferencia tan bonita. Aprovechen ahora, por favor, si hay alguien que desea hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por haber aceptado. Creo que he sido un poco clara. Hola, Susana tiene la mano levantada. sí, gracias, Alberto. Muchas gracias, amiga Silvia, por esa conferencia tan, pero tan bonita, pero además tan nutritiva y que nos pone tanto a pensar. Silvia, bueno, tú hablabas más o menos de lo que yo puedo entender, ¿no? Por supuesto, de lo que debemos hacer para las eras futuras, ¿no? Para todo lo que viene. Y yo estaba pensando, yo no sé si tú puedes, si tú tienes la misma percepción que yo veo que el mundo material se está desarrollando en una forma muy, muy fuerte, muy potente, ¿no? Entonces yo te pregunto en los estudios que has hecho, porque eso es algo que es preocupante. Yo sé que hay que despertar la parte material, que para eso estamos aquí, yo sé, pero yo veo que la parte material se está agudizando mucho. ¿Tú crees que eso afecte en algo la evolución, la evolución espiritual que debemos tener? ¿Tú crees que no hay un complemento entre una y otra ahí en este momento? Di- Por favor, Silvia. Ya, gracias por la pregunta. Definitivamente, tenemos dones muy maravillosos, la inteligencia que nos ayuda para desarrollar el pensamiento, la creatividad, y con todo eso tenemos que desarrollar al máximo para poder manejar toda la materia.
y de esa manera aprender cómo funcionan las leyes divinas en la materia. Por lo tanto, es fabuloso cómo se va desarrollando el conocimiento. Lo malo es cuando se hace el conocimiento exclusivamente desde la parte material, olvidándose de que es parte del conocimiento de las leyes divinas. Entonces, nosotros, como estudiantes de la fraternidad, debemos valorar el conocimiento de la ciencia, pero a la vez ubicarla dentro del conocimiento espiritual. Y de lo que yo he comprobado, todo lo que está en el conocimiento del cosmos, el concepto Rosacruz del cosmos, la ciencia está aprendiendo a desarrollarla y por lo tanto el conocimiento del mundo en algún momento va a unirse al conocimiento material. El conocimiento material algún día se va a unir con el conocimiento espiritual. Y muchas cosas que están en el concepto Rosacruz del cosmos ya son conocimiento del mundo. Entonces, lo importante es que nosotros cojamos y enseñemos a valorar desde la parte espiritual, que es Dios el que nos ayuda a tener ese conocimiento. Gracias. No, No sé si con gracias. esto te aclaro un poquito mi Sí, posición. sí, seguro. Muchas gracias, Silvia, mil gracias. Y de nuevo, felicitaciones por tu conferencia, muy bonita. Gracias. Gracias a ti. Oriana tiene la mano levantada. Adelante, Oriana, por favor. Muchas gracias, Silvita. Perdón, pero estoy un poco enfermita como hace varios días, así que mi voz está un poco complicada. Pero quisiera decir que hay algo muy interesante. Entre la gente joven he estado conversando y viendo que la física cuántica está aplicándose mucho en este momento y está siendo como un nexo con las filosofías espirituales. Es bien interesante saber ese detalle, porque hablando con un hijo joven, por supuesto, eh, le, justamente me decía que ahora el átomo ya no es considerado algo que se mueve de forma y que es algo como material. No, es algo que no es ni material ni inmaterial. Está como en el término medio. Luego, este átomo que se mueve es como que fuera un ser que tiene dos mundos a la vez, un físico y un material, y se moviliza en ambos. Y que si nosotros mismos nos moviéramos así, de esa manera, estaríamos en muchos universos a la vez. Me Ya, costó entenderlo. ya He defini- estado tratando de ir viéndolo poco a poco y hay algunas películas al respecto. Una de ellas se llama Materia Oscura. No la he visto, pero vi el tráiler que es muy interesante. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, que en este momento quizás la unión que estamos necesitando parta por ahí, porque si no conseguimos esta unión entre topar la materialidad total y salir hacia lo espiritual, no vamos a poder pasar a la época de Acuario, como tendríamos que pasar todos. Muchas Ujú. gracias, Silvita, gracias. Ya, gracias. Sí, definitivamente es algo que tenemos que ir desarrollando. Por eso cuando hablé del prisma, indiqué el espectro. Ahí decía que el ser humano solo conoce hasta la vibración de los rayos gamma, pero que las otras vibraciones en sí no conoce porque ya son vibraciones espirituales y que nos llevaría a otros mundos, no otros universos. Aunque la ciencia, hay unas teorías que hablan de los multiuniversos, pero nosotros sabemos que no hay multiuniversos, sino otros mundos, otras dimensiones. Gracias. Disculpa, José. Hola, gracias, muchas gracias. Estoy agradecido por la conferencia, muy nutritiva y hay mucho que meditar.
se habló algo ahí de la concentración, ya que es bien difícil ese ejercicio. Se sabe que debe de hacerse en el momento que se despierta. ¿Puede uno empezar a practicar, ya que se le hace muy difícil a uno? ¿Puede uno empezar a practicar basado en la observación, en el ejemplo que usted puso, por ejemplo, eh, una casa o visualizar un ser querido, la persona que sea más, eh, ¿cómo lo Mm, dice?, más alegre con uno? ¿Puede uno hacer ese ejercicio con algo visual también para ir agarrando sí, práctica? sí, pero con una casa y un ser querido, todo eso es demasiado complejo. Se debe empezar visualizando algo más sencillo. Por ejemplo, vas al jardín, observas una hoja y le observas con todos los detalles, las nervaduras que tiene, contando. O sea, haces una observación total de la hoja o de una flor. Y eso tratas de mantener en tu mente en el momento en que te despiertas. Es más fácil con esas cosas antes que hacerlo con algo más complejo como es la casa y peor aún con una persona. Entonces, mejor intentemos con algo sencillo. Incluso puede ser un lápiz, un esfero, algo, un objeto pequeño. Eso va a ayudar más. Y cuando se hace de esa manera, se logra muchísimo. Espero que eso te ayude porque, ya digo, una persona, un ser querido es más complejo y se te va a dificultar. Sí, muchas gracias. Es interesante porque eh, al mismo momento a veces agarrar esa fotografía mental de algo eh, que uno ve, pues es una práctica muy interesante porque es una forma de entrenar el pensamiento, ya que la concentración por la mañana, para los que estamos iniciando, o sea, no, bueno, es bien difícil, pero Sí, uno piensa de que quizás ni logra nada, porque de verdad que se queda uno pegado. Y por ahí uno dice, se me olvidó, no hice nada, pero bueno, empieza uno con ejercicios parecidos a eso. Gracias. ya, qué bueno poder servirles. Y bueno, yo les agradezco mucho toda su atención, sus palabras, y quiero pedirles disculpas, pero aquí en el Ecuador a esta hora nosotros hacemos el servicio de templo. Entonces quisiera pedirles que por favor me permitan retirarme para asistir al servicio. No sé si me disculpan que no pueda continuar con las respuestas o si en verdad necesitan, pues también me quedaré, si hay inquietudes un poco. No, muy amable y muchas gracias, Silvia. Te agradezco mucho tu tiempo y tu esfuerzo por habernos dado esta conferencia. Así que, por favor, adelante y no te preocupes si también está Marco también para poder contestar algunas preguntas que están quedando ya sin ningún problema. Gracias, Silvia, muy amable y muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes por comprenderme. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Igualmente, Gracias. Silvia. Buenas Gracias, noches, buenas Silvia. noches, Silvia. Buenas noches. Eso dicen en Alberto Martínez, estás con la mano levantada. Trataremos en lo posible solucionar las preguntas. Bueno, buenas Seguramente. noches a todos. Buenas noches. Sí, muy linda la conferencia. Eh, Quiero hacer una pregunta como hizo también la Susana, nuestra compañera Susana hizo. En ese sentido también vemos hoy que el desarrollo material está en su auge. Eh, Todo prácticamente la tecnología, la inteligencia artificial nos llevan a un mundo netamente material, al desarrollo puramente y netamente de la materia. Si bien nosotros como estudiantes de Rosacruces sabemos que el desarrollo material es debido a nuestro desarrollo espiritual. O sea que no puede haber un desarrollo material si no hay un desarrollo espiritual.
Pero el día de hoy parece que va un poco de contramano, es decir, mucho desarrollo material y parece que dejamos de lado lo espiritual. ¿Cómo se congenia eso en el mundo de hoy? Las enseñanzas, nuestra filosofía, ¿cómo se explica que parece ser que vamos a desarrollar hasta el punto de la materia que vamos a olvidarnos de la espiritualidad? Eso es lo que parece. No sé si alguien me refuta y me explica mejor. Gracias. Marco, por favor, contesta a Alberto Martínez, por favor. Bueno, mira, la humanidad ha pasado por diferentes épocas, crisis, y siempre ha salido adelante. Estamos viendo en este momento el desarrollo tecnológico abismal. Es increíble desde los años finales de los 40 con la invención del transistor, cómo se ha desarrollado la electrónica, y tan es así que hoy en día todos los que pensamos un poco de la parte espiritual tememos a la inteligencia artificial. No es menos cierto que es para ponerse a meditar, porque la inteligencia artificial está a un nivel que nunca se pensó. Todo, inclusive los que la están creando, están sorprendidos de cómo las máquinas aprenden, etc. Pero los grandes científicos que están atrás de todo esto, o sea, le dan el valor que tiene, verdadero, que no es el que las personas se imaginan. Casualmente, ayer Susana y yo estábamos viendo un corto en YouTube que trataba sobre una pastora evangélica que le preguntó a ChatGPT, se puso a hablar en lengua, entró en una enajenación mental de esa, que entran, y empezó a hablar en lengua y le dijo a ChatGPT que le tradujera, y ChatGPT le tradujo. Entonces, a partir de ahí, cada vez que va a dar un sermón, va a ChatGPT, le dice lo que tiene que decir, y ella hace el sermón basado en el ChatGPT y dice que el Espíritu Santo está a través de la inteligencia artificial. Cosa que a mí me parece un sacrilegio, ¿no? Pensar así. Pero no es menos cierto que ChatGPT está entrenado. Ahora usted le dice, yo quiero hacer un dibujo, y eso nos pasó a nosotros, de la parábola del hijo pródigo. Y entonces ChatGPT nos hizo un dibujo para una conferencia que iba a hacer Susana. Y nos hizo un dibujo y al final él pregunta, ¿te satisface lo que tú querías? Y Susana le dijo, sí, llenó mis expectativas. Dice, bueno, qué bueno y que Dios te bendiga. O sea, le contestó que Dios te bendiga. Pero claro, como ella pidió basado en un evangelio, ella tiene en su programa que cuando le pregunten se está refiriendo a una persona religiosa que le salude con la frase que Dios se bendiga. O sea, todo está programado. Eso de que la máquina razone todavía, no sé si llegará a hacerlo, pero todo es basado en algoritmos que le introduce el hombre. Recuerden que cuando en los momentos de cambios, por ejemplo, en la Atlántida, cuando había que desarrollar los pulmones para la nueva era que venía con la atmósfera de oxígeno, hubo una catástrofe grande que fue el diluvio, y en él murieron miles y miles y miles de formas, vamos a decir así, porque los espíritus son inmortales. Y hubo la transición, y los que no estaban preparados con los pulmones, pues fallecieron. Va a venir algo porque estamos dependiendo demasiado de las máquinas. Hoy en día en España hubo un apagón terrible y aquello fue la catástrofe. Los hospitales, bueno, porque todo en estos momentos hay una dependencia de las máquinas que es increíble. Y entonces las compañías de electricidad
tienen que garantizar el servicio, porque si se va el servicio en los hospitales fundamentalmente, hay muchas personas que están con máquinas, con diálisis, con respiración, máquinas de pulmones artificiales, etcétera. Y no es menos cierto que estamos viviendo una época un poco acelerada, pero yo tengo la fe de que todo al final trabaja para el bien y no debemos temer, debemos utilizarla para el bien, porque el problema del hombre es que las cosas las utiliza para el mal o para beneficio propio. Y ahí es donde está el problema. No son las máquinas, son en manos de quién están las máquinas. Gracias, Marco. Quisiera aportar también un poquitito, porque Alberto Martínez habla justamente de lo que permanentemente todos nosotros nos estamos preocupando. Vemos con un poquito de preocupación, diría yo, algunas personas, los conflictos que hoy día están en este momento en forma efervescente dentro del mundo. El problema judío, el problema ruso, y así sucesivamente. Hay mucha convulsión en estos momentos en la emigración misma, estas peleas económicas que hay, que están surgiendo. Todo esto hace que haya una convulsión. Pero insisto en lo mismo, yo siempre insisto, eh, créanme que el mundo marcha como debe, como tiene que estar. No se preocupen de lo del mundo. Preocupémonos nosotros de nosotros mismos, nuestro mundo, nuestro universo. Fíjense que somos privilegiados. Fíjense, algunos de nosotros somos privilegiados. Las 24 personas que se encuentran ahora en estos momentos aquí, en este grupito, que le interesa la espiritualidad, que son personas, ¿no es cierto?, que en estos momentos dicen, quiero buscar algo más allá de lo material, quiero encontrar y buscar algo mucho más allá de lo material. ¿Qué significa eso? Significa evidentemente que cada uno de nosotros somos privilegiados de ir descubriendo la realidad espiritual. ¿Y qué es lo que es esta educación en nuestro mundo? Mucha gente no lo conoce, mucha gente no sabe, mucha gente está aquí en este mundo por estar. Y mucha gente cree todavía en la suerte, en el destino, que no lo pueden cambiar porque Dios para ellos, ¿no es cierto?, ha hecho de esa persona una persona de esa, que, que no tiene suerte, que va mal por la vida, etcétera. Pero nunca se han preocupado, ¿no es cierto?, de ver qué hay más allá de esta vida. Y el mundo marcha como debe, se los digo sinceramente, porque tal como dicen, y hemos dicho ahora, toda la tecnología que se ha venido encima, por favor, hoy en día hasta los autos se estacionan solos, pueden conducirse solos, ya lo están vendiendo, por lo menos acá en Chile, están vendiendo ya los autos, ¿no es cierto?, híbridos, y que realmente se pueden estacionar solos. Eso tiene un valor, tiene un costo, pero ya se está haciendo. Y uno dice, por favor, ¿en qué estamos? Fíjense que nosotros hemos pasado un COVID-19 y lo superamos. Fíjense que nadie habla de eso ya. Ya pasó. Pero curiosamente, el ser humano se adaptó a una situación mundial donde hubieron muertos, realmente. Pero lo superamos porque lo adaptamos. Vale decir, el ser humano siempre está en esta adaptabilidad de los tiempos sostenidos en esos momentos. Y todo a su tiempo. Y ese es el motivo por el cual nosotros en estos momentos estamos en un mundo que marcha como debe. No podemos estar en otro mundo que no sea así, que nos está permanentemente sacando de la zona de confort. Permanentemente estamos fuera de la comodidad. Pues si estamos en la comodidad, simplemente nos empezamos a cristalizar. Por eso que tiene que estar convulsivo. Y ahí es donde están, ¿no es cierto?, todas estas enseñanzas. Y por eso que somos privilegiados. Porque lo que tenemos que cultivar no es el mundo,
sino que nosotros mismos. Fíjense que si nosotros personalmente cambiamos, hacemos que cambie nuestro universo. Y hacemos que cambie todo el universo totalmente. Porque curiosamente a veces que tenemos el grave el problema de que con una sonrisa en la mañana podemos hacer cambiar el estado de ánimo de una persona, diciéndole un buenos días, un cómo está. Qué cosa más linda es olorosar una flor, vale decir, tomar conciencia del mundo que le rodea a uno. Y eso es entregar, eso es solidaridad, eso es entrega a este mundo. Realmente es lo que debemos hacer. Y es la única forma de hacerlo es que nosotros cambiemos, que nosotros estemos cambiando. Y eso, fíjense qué curioso. En este momento Silvia Amada nos dijo, ¿no es cierto?, en el rayo número 5 está la intuición, pero curiosamente también está la epigénesis. El ser humano es un Dios, es un Dios que en potencia, que más adelante va a ser igual que su Padre. ¿Y qué significa esa epigénesis? Que tenemos esa posibilidad de crear. Por eso que no solamente digan ustedes, todavía no podríamos crear un universo, pero sí podemos crear una sonrisa en el mundo mental. Sí podemos crear en el mundo mental una buena intención que podemos decirle a otra persona. Fíjense que a un animal hacerle cariño, ¿qué cuesta? Y eso ya es epigénesis. Por eso les digo, el mundo va y con una forma asombrosa, porque ¿a qué vinimos a este mundo? A la experiencia, a experienciar. Y esa experiencia que uno tiene que tener en estos momentos está, pero de una forma vertiginosamente rápida. Todos los años tenemos un celular nuevo, mejor, con mayor potencia, mejor nitidez, mejor fotografía. ¿Qué significa eso? Que todos los años se está creando, del momento que alguien crea algo, ya hay otra persona que puede de ahí crear algo mejor. Y así eso es epigénesis. Por lo tanto, cada uno puede entrar en esos mundos. Nosotros tenemos el privilegio de entrar a los mundos espirituales. Y créanme, que no mucha gente conoce lo que nosotros conocemos. Hay mucha gente ignorante de Dios. Hay mucha gente ignorante de los ángeles, su labor, de los arcángeles, qué es lo que hacen. No lo saben. Creen que la Biblia es un librito cuento. Alberto, adelante, por favor. Sí, quiero complementar los comentarios de Marcos y también el de vos, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Mencionando este pasaje de la Biblia que es muy interesante, que es, a nosotros nos compete también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que uno se pregunta por qué, yo al menos me preguntaba, ¿por qué Dios prohibió al hombre ese árbol? A lo mejor lo hubiera permitido, a lo mejor lo hubiera dicho, ahí está también el árbol del conocimiento del bien y del mal y nos da una opción más. Pero nos prohibió porque nosotros todavía no estábamos preparados, al menos para recibir los frutos de ese árbol, que es todo metafórico, ¿verdad? No estábamos preparados para discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y hoy día prácticamente eso es lo que nos pasa, ¿verdad? La tecnología y todo eso, el hecho de crear, de que somos creadores con la epigénesis, como explicaste, mejoramos cada día algo más. Todo eso está bien para mí. Lo que para mí está mal es que la falta de sensibilidad. Algo que vos creás, entonces es como que vos creás uno nuevo y dejas de ser sensible, ya te crees superior, ya eliminás a otras personas. O sea, hoy, por ejemplo, muchas personas, hoy gobiernan las máquinas. O sea, las máquinas quitaban los puestos laborales de mucha gente y van a seguir quitando, ¿verdad? Eh, y todo eso, digamos que si se encuadra dentro de la optimización del trabajo, está bien, pero cuando crea una competencia feroz, desleal, y que alguna vez nos llegaremos a pelear uno con otro, eso es lo que está mal, ¿verdad? Y eso se ve también con el tema de los conflictos que hoy en día están, las guerras y de todo tipo. Así que se nos pasó la mano, nosotros creamos armas sofisticadas, creamos estrategias sofisticadas y sin embargo nos matamos cada día nos matamos más. Y eso nos va a llegar a destruir si nosotros no tenemos conciencia de usar bien el árbol del conocimiento del bien y del mal. Gracias.
Gracias, Alberto. ¿Alguien más desea opinar o hacer alguna pregunta? Bueno, voy a tratar de poner la oración del estudiante para terminar de grabar y después posteriormente pues, podemos seguir conversando el tema que es muy interesante, muy bonito. Así es que, si me lo permiten, por favor, voy a compartir la oración del estudiante. A ver si Paz tiene la posibilidad de poder decirla, por favor. Bueno, acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que así te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Gracias. Que así sea, Así gracias. sea, que así sea. sea. Rosita Contreras, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. No creas que me he olvidado de ti. Por eso tengo la otra oración que también me gustaría que tú la dijeras, por favor, Rosita. Ya, vamos a ver. Estoy en pantallas chicas, Albertito. Ya, Ay, perdón, ya, no la vas a espérate un poder ver. poquito. Sí, voy a intentar. Gracias. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, por la fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan, para que lleguen voluntarios y ayuden a hacer realidad la visión de McKendall, según lo cual vio a nuestra sede central una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea. Que así Gracias, sea. Rosita, muy amable. Gracias, Alberto. Buenas noches a todos.